Estamos en presencia de las reglas concas de Palo Monte o Palo Mayombe. Estas formas primitivas datan de cientos de años y fue llegada a Cuba a principios de 1500-1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy en día es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya emigrado un criollo cubano, un palero, podemos conocer sobre esta religión. Mayombe, la fuerza y el poder de la propia naturaleza. Se dice que el espíritu de Mayombe no posee cabeza, que es la fuerza viva, bruta, que arrasa con todo lo que se le presenta a su paso. Llegando a los convenios de todos estos fundamentos de Nganga, las patipén bajo signo juegan una parte importante en los trabajos que realiza el palero, el gangulero, el mayombero, el quimpicero, como es conocido. Muchas veces nos hemos adentrado a esta religión y desconocemos totalmente la forma primitiva o el modo con que se trabaja, a pesar de que ustedes pueden tener gran interés en conocer paso a paso las formas primitivas antes no vistas. Es cierto que es un poco complicado a la vista de todos ustedes. Cada signo es representativo de un espíritu y cada espíritu representa una firma. Esto lleva al convencimiento que en realidad para trabajar esta religión tenemos que tener claro los puntos para así no fallar en los trabajos ni tener problemas nosotros mismos. Cuando realizamos cualquier trabajo de esta índole, como hemos dicho, nos remontamos a cientos de años atrás. Es cierto que los anguleros mantienen un tabú esta religión y por ninguna razón entregan ningún trabajo a nadie. Claro, te pueden explicar algo sobre los trabajos, pero nunca como lo hace Tati Iraca Batalla Mundo. Le damos gracias a todos aquellos que están agradecidos de nosotros, porque sabemos que existen personas que están muy agradecidos en poder adquirir más conocimientos de los que ya ellos tienen. Eso lo lleva a un escalón más alto y sus trabajos van a ser mucho mejores. Hoy damos las gracias a todas aquellas personas que nos siguen y así podemos en realidad agradecer mutuamente lo que estamos haciendo. El palero, al realizar cualquier trabajo, implora a las diferentes divinidades, a Siete Rayos, a Sarabanda, a Mamá Ombó, a Mamá Kengue, a Mamá Chola, a Tatapanzua, o Cubayende, o el Cuyo Guatariamba, o el Cuyo Lucero Monte Leguá. De este modo, para realizar cualquier trabajo, lo primero que tenemos que saber es el ángel de la guardia de la persona. De acuerdo al ángel de la guardia de la persona es que nosotros podemos llevar un camino recto en el trabajo que le hagamos a cualquier persona, para el bien o para el mal, no importa lo que sea. Siempre tenemos que saber concretamente el ángel de la guardia de la persona para no tener tropiezos ni interferir con otras corrientes que nos pueden en un momento determinado alejar de lo que estamos haciendo. Los paleros en realidad son personas que mantienen todo el tiempo en secreto sus trabajos. Claro que muchas veces estos trabajos han llegado muy desmenuzados a los banguleros de hoy en día, porque los mayores de esta religión se han llevado estos secretos. Es cierto que muchos ganguleros tienen un gran prestigio a los que nosotros le mandamos un salam aleikum de Cunanchila de corazón, llevando así el compromiso con todos aquellos ganguleros de realizar unos buenos trabajos delante de todas las personas, sin temor a que nadie interfiera en decir que ese trabajo está mal hecho. Los problemas que subsisten en esta religión son bastante graves.
ya que está la envidia de los propios panguiames o manos religiosos, no los del mismo Munanzo. A veces los del mismo Munanzo también tienen algo de eso, pero sobre todo aquellos de otros Munanzos que creen que son mejores que los que están hablando. Yo creo que en esta religión nadie sabe nada, que uno aprende a través del tiempo y de los años. A los 43 años que tengo de esta religión, creo que he aprendido algo sobre ella y que moriré sin saberlo todo. La mayoría de estos secretos religiosos son transmitidos verbalmente por los propios canguleros paleros y muchas veces no existen escritos sobre él. Si usted es una persona inteligente y están viendo estos programas del Tata Iraca Batalla Mundo, usted podrá tener una libreta con usted y crear una cartilla de trabajo al cual lo va a ayudar muchas veces a realizar cualquier tipo de ensara para poder, de un modo o de otro, estar, como decimos, en la línea de esta religión. Los Munanzos Congo todos son diferentes y cada uno pelea por ser el mejor. Esto se mantiene muchas veces en un tabú y el palero nunca entrega los secretos para mantener la jerarquía entre los propios ahijados. Este programa está hecho para poder, de un modo o de otro, llegar a todas las personas que no han tenido esa oportunidad de que el padrino le enseñe. Muchos que lo están viendo se lo merecen, porque llevan esta religión al pie de la letra y quieren que de un modo o de otro cumplimentar con todos los convenios o tratados que existen. Existen otros que explotan esta religión y que de un modo u otro van a ser castigados hasta por su propia enganga. Eso no cabe la mayor duda. Si aquellos que cumplen, cuando incumplen, también son castigados. Así que, de un modo o de otro, usted va a poder ver diferentes signos que antes nunca pudo ver en casa de su padrino. Su padrino siempre tiene una evasiva con usted y aprenderá, ya llegará el momento. Vamos a ver, pero el momento nunca llega. Siempre tiene preferencia con algunos ahijados que están en un escalón más alto que usted. O son vaconfula, o son mayordomos de la enganga, o son mandaderos, o son talanqueras, o son los que trabajan o hablan, o son los que hacen los mandados de la enganga, son los que están más acerca de los padrinos. De este modo, todos los ahijados que quedan al lado, eso van aprendiendo o simplemente se dedican a adorar a su fundamento, a cumplir los cumpleaños de esa enganga, a llevarle su botella de aguardiente, sus 2 cocos, sus velas y sus tabacos, y muchas veces cuando la enganga le pide un ensuso, un gallo, se lo llevan también. El caso es que cada fundamento de enganga es un poco complicado cuando está realizando cualquier tipo de trabajo. Y esto no es porque lo diga yo ni porque lo diga a nadie, pero son las leyes de esta religión. Todo el mundo tiene que respetar a su padrino. Si usted no respeta a su padrino, usted nunca va a aprender nada, porque el padrino simplemente lo va a alejar. Si usted es un cumplidor de estas reglas congas, si usted llega a querer a su padrino como su propio padre, va a estar muy cerca de ese padrino y ese padrino le va a estar dando a usted cada ratico, cada momento, cada cierto tiempo, algo que usted va a ir conociendo. De lo contrario, si usted es un chapalero o es un hablador o es un entrometido en lo que están hablando los mayores, simplemente todo el mundo le va a dar de lado. Usted nunca va a aprender nada. Y aquel que se crea que cogen los espíritus y que ellos con un vaso de agua enseguida resuelven y eso, todo eso es cuento. Esto es cosas materiales. Esto es hueso y esto es tierra y estos son matares y piedras y esto es sangre a dar a los espíritus. Cuando las personas creen de que ellos cogen los espíritus así como si fuera que van y cogen un espíritu, que no le hace falta una empaca, que no le hace falta nada. Estos ya están en el eslabón de los obsesados. Y eso es bien peligroso porque casi siempre los que están obsesados casi nunca salen del obsesamiento. Si no hay un padrino que los ayuda
y los va sacando poco a poco de lo que es esta religión. Cuando las personas se rayan, empiezan a recibir corrientes que antes no recibían, empiezan a escuchar que le dicen cosas, tan lenguas, en dialecto que ellos desconocen. Muchas veces preguntan hasta lo que soñaron, no me dijeron esto, pero muchas veces, a veces son ciertas, a veces son ideas que muchas veces los ahijados se hacen. En el mundo trágico y complicado de esta religión, todo el mundo cree que es mejor que otro. Ahí está el error. Yo tenía muchos hermanos religiosos, panguiames, muy buenos, como Carlos Lendokin, como Ramiro, y Sasi, que eran verdaderamente paleros amigos míos, que compartíamos conocimiento, porque eso es la religión, de compartir conocimiento con otros. Ahora, si usted conoce 2 o 3 trabajitos, los quiere mantener ocultos para que nadie lo sepa, que usted es bárbaro, que usted es de eso es pura bobería. Yo tengo muchos. Yo puedo darle a la gente y quedarme yo con ellos también. Yo puedo dar mucho y los voy a dar, porque esto no se va a quedar al olvido. Y de un modo o de otro, yo siento satisfacción. Aunque existen muchos traidores aquí, existen también muy buenos agradecidos, y a los agradecidos un salam aleikum de Cunanchila de corazón. Que se envía a maracutar a todo un día me da güey. Y que en Dokin también lo cuide, que coño. Y total. En esta religión se jura bueno y se jura malo. Usted trabaja bueno y usted trabaja malo. Usted jura las dos fuerzas. Usted utiliza la fuerza que usted quiere y usted coge el camino que usted quiera. Yo hago lo que venga. Si es bueno, es bueno. Y si es malo, es malo. No uso el crucifijo en menganga. Utilizo las cruces en las patipén bajo signo, pero me mantengo más en el tambe atilanga, en el tiempo Congo, cuando el africano nunca quiso ponerle el crucifijo a la enganga. ¿Cómo iban a amar un Dios de los blancos que lo habían esclavizado, lo habían separado de su familia? Que Petit Chambé trajo todo esto porque le cogió miedo a la brujería que había por ahí de los Congos y empezó a quemar oraciones en el caldero y puso el crucifijo para que no le entrara nada. Ya eso es otra cosa. Pero los Congos africanos, nunca quisieron poner el crucifijo en la enganga. Cuando lo ponían era para que el mayoral lo viera y el español, que ellos estaban poniendo el crucifijo en sus rituales. Pero cuando ellos viraban la cara, viraban el crucifijo al revés o lo quitaban. De este modo, son las leyendas, historias que existen. No sé si ustedes las conocen, pero yo se las estoy diciendo. Las primeras engangas fueron construidas, como hemos dicho otras veces, en la tierra, en caparazones de animales como de jicotea, en cuero de chivo, en tronco de árboles, en candango, cazuela de barro y por último construida Siete Rayos Zarabanda, hecho un convenio fuerte uniendo estas dos fuerzas para así pelear contra la enganga de Ndokin, más poderosa que otras engangas, apartándonos de Tiembla Tierra, una enganga existente de Dios muy buena. Vamos a pasar a otro segmento porque vamos a realizar un trabajo para el desenvolvimiento monetario. Y nos va a gustar este trabajo porque en realidad va a llevar muchas cosas que ustedes no han visto. Un salam aleikum para todos los tatas, tataíti, yai, y para los españoles que me están escribiendo, un salam aleikum de Cunanchila. De verdad, estoy muy contento en Zambe y Lilicisco. Batalla Mundo.